Bienvenidos a este canal y a una nueva historia. Si no te has suscrito, suscríbete, dale click a la campanita para que no te pierdas ningún video y deja tu comentario para que me apoyes. Y la historia es la siguiente. Me crié en un hogar disfuncional donde había muchísima violencia y muchísima escasez. Era una muy buena estudiante porque siempre pensé que estudiar era la única manera de poder salir de esa situación de pobreza en la que siempre viví. Así que los profesores me tenían muchísimo cariño y había una profesora en particular que siempre estaba muy pendiente de mí. A mis 14 años me dijo que ella podía ayudarme a trabajar en un restaurante de una hermana de ella. Y yo le dije que sí, me preguntó que si yo sabía limpiar, le dije que obviamente, porque pues era la que se encargaba de limpiar en mi casa, porque mi mamá trabajaba todo el día en la calle vendiendo dulces y pues yo me encargaba de limpiar, de hacer de comer incluso para mis hermanos y pues era la que cuidaba a mis hermanos durante la tarde. Así que me dijo que qué iba a pasar con mis hermanos, yo le dije que no, que yo podía hablar con una vecina para que pues les prestara atención, que igual no estaban tan pequeñitos y que lo ideal era que yo pudiera tener ese ingreso extra para ayudar con los gastos en mi casa y salir un poquito de la pobreza. Así que la profesora habló con su hermana, me dieron el trabajo y la profesora era tan linda conmigo que me llevaba todos los días desde el colegio hasta el trabajo. Yo madrugaba para dejarle a mis hermanos la comida hecha, cosa de que ellos solo tuvieran que servirse la comida al mediodía. Ya mi hermana, la que era menor en ese momento, tenía 12 y el otro tenía 10. Así que ellos llegaban de la escuela, se servían su almuerzo y se quedaban en la casa y la vecina les ponía un ojito, como decimos normalmente. Así que empecé a trabajar, yo estaba feliz. No me estaban pagando ni siquiera el salario mínimo que se debe pues para ese medio tiempo que iba a trabajar, porque iba a trabajar de 1:30 a 5:30, pero estaba muy agradecida porque me estaban dando la oportunidad. Aparte la señora me daba el almuerzo porque yo salía del colegio directo para allá y todo lo que sobraba del restaurante me lo daba para darle de comer a mis hermanos en la tarde. El restaurante era solo para desayunos y almuerzos. Así que mi tarea era llegar a lavar ollas, platos, limpiar mesas, barrer, trapear, lavar los baños, dejar todo completamente listo para el día siguiente. A las 5:30 yo me iba a mi casa y llegaba a darles lo que ella me había dado, pues las sobras del restaurante, que en realidad no eran sobras, era comida que quedaba, que no se vendía, y con eso le daba de comer a mis hermanos y le guardaba a mis papás. Me llegaba a hacer eso y llegaba a hacer todos mis deberes escolares, a veces incluso me acostaba a las 11, 12 de la noche, pero yo seguía muy entusiasmada y muy feliz porque sabía que eso me iba a ayudar a tener una vida mejor. Después de llevar casi 2 semanas trabajando en el restaurante, había un cliente habitual que trabajaba por ahí cerca, un señor de 30 años. Y el señor empezó a conversar conmigo, me saludaba, me preguntaba cómo estaba, pues ya de verme allí constantemente porque era el último en llegar a comer. Entonces el restaurante siempre estaba solo, la dueña del restaurante pues ya no estaba pendiente de las mesas y como yo en ese momento estaba limpiando, recogiendo, entonces él lograba conversar un poco conmigo. Hasta que un día me preguntó cuál era mi número de teléfono. Yo lo miré y le dije, no señor, no tengo. Pues se sintió como molesto, yo vi la molestia en su rostro y me dijo, si no me quiere dar el número, solo dígame que no me quiere dar el número. Y yo lo miré y le dije, no señor, en realidad no tengo. Y me dijo, ¿cómo que usted no tiene teléfono? ¿No le gusta? Y le dije, no señor, es que es un lujo que yo no me puedo dar. Me miró muy asombrado y me dijo, ah, perdón. Él terminó de comer, se fue y al día siguiente llegó con un teléfono. Era un teléfono ya usado, era un teléfono de segunda mano, pero estaba en buen estado y me dijo, mire, yo tenía este teléfono en la casa que pues no lo uso porque lo cambié por el nuevo, no lo vendí, no hice nada con él y estaba por ahí en un cajón y pues ayer me acordé y quise traérselo para regalárselo. Yo le dije que no, que muchísimas gracias, lo dejé sobre la mesa, le agradecí su gesto, pero le dije que yo no podía aceptarle ese regalo. Y me dijo, está bien, no pasa nada. Terminó de almorzar y cuando terminó de almorzar y fue a pagar, le entregó el teléfono a mi jefa y le dijo, mire, pues ella no lo quiere y yo la verdad ya no quiero devolverme con esto para la casa, haga usted lo que quiera con él y se lo entregó a ella. Él se fue y mi jefa me llamó y me dijo, mija, aquí todos tenemos teléfono. La cocinera tiene su teléfono, yo tengo mi teléfono, la mesera tiene su teléfono. Esto aquí nadie lo necesita, pero usted sí. A usted le sirve incluso para hablar con sus papás, le sirve para hablar con sus compañeros de trabajo. Recíbalo, mija, que eso no pasa nada, no sea bobita.
Entonces, pues ya yo recibí el teléfono. El teléfono tenía una SIM card. Al día siguiente, el señor llegó y me preguntó al fin qué pasó con el teléfono. Yo le dije, no, sí, me quedé con él. Entonces me dijo, bueno, me alegro mucho. Yo le puse una SIM card de prepago. Yo le dije, bueno, muchísimas gracias. Y me pasó el número porque yo no sabía ni siquiera cómo buscar dentro del teléfono cuál era el número. Entonces me lo escribió y me dijo, este es el número de teléfono suyo. Y yo, bueno, señor, muchísimas gracias. En la tarde, a eso de las 7, que ya había llegado yo a mi casa, recibí un hola. Obviamente era el señor, era la única persona que tenía mi número de teléfono. Yo le contesté, empezamos a hablar, empezó a preguntarme pues qué hacía, que dónde estaba, que cómo estaba mi familia. Bueno, yo le empecé a contar todo, le conté que tenía 2 hermanos, le conté dónde vivía, me dijo, ay, pero ese barrio es como un poquito peligrosito. Yo le dije, no, la verdad no, la zona donde yo vivo no lo es, pero pues sí, el barrio tiene obviamente mucha, muy mala fama y pues es el único lugar donde nosotros podemos vivir. Seguimos hablando. Las conversaciones se hacían cada vez más largas, me preguntaba sobre el colegio y así fuimos entablando una amistad, pero esa amistad obviamente poco a poco fue pasando a otra cosa. Ya empezó a saludarme en las mañanas, empezó a llevarme chocolatinas al restaurante, en una ocasión incluso me llevó una torta, me llevaba postres, estaba siempre muy pendiente de mí. Yo me enfermé, me dio una gripe súper fuerte y entonces no pude volver ni al colegio ni al trabajo. Obviamente yo le avisé a mi jefa, le avisé a la profesora, le dije que pues que la verdad estaba muy mal, que esa gripe me había pegado muy duro y él todos los días preguntaba por mí, todos los días me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Y llegó un momento en que el problema que tenía en mis bronquios era bastante severo y pues tuve que ir al hospital. En el hospital me mandaron pues unas medicinas, pero no me estaban surtiendo mucho efecto y yo le conté. Le dije, no, mira, lo que pasa es que la verdad me están mandando unas medicinas y no, yo no estoy viendo mejoría, cada vez el pecho lo siento más cerrado, me ahogo muchísimo, la tos no se me quita. Y entonces me dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Deme su dirección, yo voy por usted y la llevo donde un médico particular porque me preocupa esa gripe que no se le quita. Y yo le dije, ok, está bien, le di la dirección, me recogió, me llevó a un médico particular y me compró todas las medicinas. Estaba pendiente de mí constantemente. Te tomaste la medicina, ¿cómo estás? Y en una semana ya yo me sentí muchísimo mejor y pues regresé al restaurante. Yo estaba muy agradecida con él por ese gesto y obviamente mis papás también lo estaban. Así que ya empezó a ir a la casa a visitarme y de un momento a otro pues empezamos una relación. Era un hombre muy bueno conmigo, me trataba muy bien, era un hombre muy paciente, era un hombre cariñoso y me gustaba muchísimo el hecho de que estaba siempre muy pendiente de mí. Siempre estaba pendiente de dónde estaba, qué estaba haciendo, si necesitaba algo. Entonces era algo que yo nunca había tenido. Mis papás se iban de la casa, mi papá salía de mi casa a las 4:30, 5 de la mañana y regresaba en la noche muy cansado y se acostaba a dormir y mi mamá igual. Entonces yo realmente nunca tuve quien se preocupara por mí no, y tampoco habían los medios económicos para que mis padres me dieran nada. Así que él empezó a estar pendiente de ciertas cosas. Por ejemplo, se acabó el año escolar y pues íbamos a ingresar al siguiente año y me dijo, sus papás ya le compraron los uniformes y yo le dije, no, no es necesario porque yo ahora con lo que trabajo puedo comprar mis uniformes y puedo comprar todos mis útiles escolares. Y me dijo, me parece muy bien. Le digo, para lo único que no me va a alcanzar es para los zapatos. Y pues simplemente me preguntó qué talla era, me regaló los zapatos de educación física, de diario para ingresar al colegio. Él estaba pendiente de mí constantemente. Empezó a decirme que si yo quería podía irme a vivir con él y yo le dije que no podía, porque pues el dinero que yo me estaba ganando en el restaurante servía para ayudar en los gastos de mi casa y la comida que me regalaba la dueña del restaurante nos estaba alivianando muchísimo la carga para alimentar a mis hermanos. Entonces le dije que no, que definitivamente yo me iba a quedar en mi casa y trabajando en el restaurante. Pero la relación iba avanzando. Seguimos juntos hasta que yo terminé el bachillerato a los 17 años. A los 17 años que terminé el bachillerato me dijo, ahora sí, vámonos a vivir juntos y yo te voy a ayudar para que puedas entrar a la universidad. Hablé con mis papás, les dije, papá, pues esta es la única oportunidad de yo cambiar mi vida y me fui a vivir con él. Desde el momento en que yo entré a vivir a su casa,
inmediatamente hubo unas normas completamente estrictas. Las normas eran las siguientes: yo no podía salir a la calle sin avisarle a él a dónde iba y para qué. Yo no podía seguir trabajando en el restaurante porque yo ya no necesitaba ese bocado de comida, me dijo, para mis hermanos, porque yo ya no tenía nada que ver con mi casa y no tenía ninguna obligación con mis papás. Otra de las reglas era que cuando fuésemos a comprar ropa, tenía que ir con él y él me iba a ayudar a elegir lo que yo me pusiera. Botó prácticamente toda la ropa que yo tenía, pues reconozco que era una ropa que obviamente pues era viejita y pues era lo que había podido yo adquirir en el tiempo en el que trabajaba, pero era una ropa pues normalita, por decirlo así. Me botó la mayoría de la ropa y me compró ropa nueva a su gusto, es decir, ni siquiera me llevó. Llegó a la casa con blusas, pantalones, vestidos elegidos por él, que yo jamás me probé, nunca y nunca dije si me gustaban o no. Yo le di las gracias, la verdad yo estaba agradecida, aunque había mucha de esa ropa que no me parecía, me parecía como fea, como de señora, como de viejita, pero pues le di las gracias infinitamente porque estaba cuidando de mí. Las cosas empezaron a avanzar y empezó a decirme que él realmente ya tenía 32 años y que él necesitaba ser papá, que él quería tener un hijo. Así que empezamos el tema de que yo le dije, si tenemos un hijo, yo no voy a poder ir a la universidad. Y me dijo, sí, claro que sí, vamos a poder, no te preocupes, entra a la universidad de todas maneras y cuando tengamos un hijo, yo miramos a ver qué hacemos. Y empezamos con la tarea de hacer el bebé. Yo entré a la universidad, él me pagaba la universidad. Cuando estaba en segundo semestre empezó con las humillaciones. Me decía que yo era una muerta de hambre, que comía gracias a él y que si no fuera por él yo no tendría la posibilidad de ir a la universidad y de ser alguien en la vida. Empezó a decirme constantemente que yo no tenía clase, que yo no tenía estilo, que definitivamente yo había salido del barrio, pero el barrio nunca había salido de mí, que yo seguía siendo una corriente, que yo seguía siendo una mujer sin gracia. Y le dije, ok, y si soy una mujer sin gracia, ¿qué haces conmigo? Y me dijo, porque la verdad, lo que yo te tengo es lástima. Y así empezó a aumentar la forma como me denigraba, me humillaba y me minimizaba. Y aparte empezó a decirme que yo ni siquiera mujer era porque no podía darle un hijo. Constantemente me torturaba con el tema de que él estaba dejando de quererme porque yo no podía darle un hijo. Y yo me esforzaba al máximo, estaba pendiente de mis días de ovulación, le avisaba y esos días teníamos intimidad constantemente. Yo subía las piernas, yo tomaba cosas que me decían que eran buenas, que para la matriz, que para los ovarios, que no sé qué, y no podía quedar en embarazo. Y su maltrato fue aumentando cada vez más. Cada día me decía que hasta que yo no tuviera un hijo, él no iba a volver a verme con ojos de mujer, que yo no era una mujer completa, porque las mujeres reales y las mujeres completas eran al menos capaces de engendrar hijos. Y todo el tiempo, todo el día, todos los días, las conversaciones giraban en lo mismo, en hacerme sentir que yo como mujer no tenía ningún valor por no poder darle hijos. Empezó a irme mal en la universidad porque yo empecé a tener ansiedad y depresión, ya incluso empecé a tener miedo cuando llegaba la hora de que él llegara a la casa. Ya empecé a no querer regresar a casa cuando salía de la universidad, pero como él ejercía sobre mí un control constante, incluso yo tenía que compartirle mi ubicación en tiempo real, entonces no tenía ni siquiera la forma de decir que salía de la universidad a distraerme, a sentarme en algún lugar, así fuera un parque a respirar, porque él no me daba tiempo de absolutamente nada. Me cronometraba el tiempo de la universidad a la casa y la mayoría de las veces me iba a recoger. Pero las cosas iban de mal en peor. Ya incluso delante de sus amigos expresaba su rabia contra mí por no poder darle hijos. Les decía a ellos que yo era la culpable de que él no pudiera ser padre, que por culpa mía él tenía que renunciar al sueño de tener un hijo. Y en una ocasión, en un paseo, en una finca, había una mula. Y entonces la mula se llamaba, no recuerdo, creo que Josefa.
Y resulta que de un momento a otro él empezó a llamar a la mula por mi nombre. Y cuando los amigos lo miraron como asombrados, dijo, pues sí, igual, esta tampoco puede parir. Ellos, algunos se rieron, pero otros me miraron como con lástima, como que se dieron cuenta que esa no era la manera de tratarme. Pero todo el día él estuvo llamando a la mula por mi nombre constantemente y seguía con esos comentarios agresivos diciendo que pues una mujer que realmente no servía para parir, no servía para absolutamente nada, porque para eso era que nosotras estábamos en la tierra, para darles hijos a los hombres y darles el privilegio de ser los machos que ellos querían ser. Y empezó a partir de ese momento a decirme que me iba a cambiar por otra que sí pudiera darle hijos. Entonces empezó a hablar con mujeres y me mostraba, me decía, mira, mira esta, e incluso es más joven que tú. Apenas tiene 15, apenas tiene 16 y yo creo que ella sí puede darme hijos. Y empezó a salir con otras mujeres y cuando yo le reclamaba me decía, estoy buscando un hijo y lo voy a tener donde sea y cuando eso pase usted se va a tener que ir a la mierda. Entonces mi sufrimiento era constante y su maltrato psicológico estaba ahí constantemente. Así que se me ocurrió que la única opción era pues darle ese hijo. Y yo empecé a pensar que tal vez el problema era de él y él no lo sabía. Y si yo de pronto encontraba a alguien que me hiciera ese hijo, él iba a volver a amarme y pues iba a dejar de violentarme, iba a volver a ser el hombre que en algún momento fue. Así que no me juzguen, lo hice en medio de mi desesperación, encontré a alguien con quien tener intimidad únicamente para que me embarazara. No me enamoré de esa persona, nada, solo busqué a una persona que tuviera el color de piel como el de mi esposo, la misma contextura física, la misma estatura e incluso el mismo color de pelo para que el bebé se fuera lo más parecido posible a mi esposo. Cuando por fin logré embarazarme, le dije a esta persona, ya no más, se acabó, no voy a tener nada más contigo y pues le dije a mi esposo que estaba embarazada. En ese momento se armó el infierno. Se paró como un resorte de la mesa, sacó la mano y me dio un puño terrible en la nariz. Yo caí al suelo y allí empezó a darme patadas. Y me decía perra y me decía las cosas más horribles que yo hubiera podido escuchar en la vida. Entonces yo empecé a preguntarle que por qué si él siempre había querido un hijo y me dijo, estúpida, yo hace muchos años sé que yo no puedo darle hijos a ninguna mujer. Yo tengo un problema con mis espermatozoides y yo no puedo engendrar. Entonces le dije, ¿y por qué me has estado violentando todo este tiempo y diciéndome que la culpa era mía? Me dijo, porque me da la gana, porque puedo y quiero. Pero a partir de este momento usted se larga de mi casa porque ese hijo que usted va a tener no es mío y estoy 100% seguro. Obviamente, yo no podía refutarle absolutamente nada. Así que le dije, está bien, es verdad, pero lo hice únicamente porque quería darte ese hijo que siempre has anhelado. Y me contestó, yo nunca he anhelado un hijo. Yo hace mucho tiempo me resigné a que yo no voy a tener hijos y no los anhelo. Y le dije, ¿y entonces por qué todos estos años has estado insistiéndome con ese tema? Y me miró con una sonrisa que me dio miedo, me heló la sangre y me dijo, porque podía. En ese momento recogí mi ropa, la eché en bolsas de basura, salí llorando de esa casa y regresé a mi casa, a la casa de mis papás, a ese barrio de donde había salido y lloré amargamente todo el día. Llegó mi mamá, le conté lo que había pasado, le conté la verdad, le dije que el hijo no era de él, pero le conté todo lo que yo había vivido porque yo jamás le dije a nadie lo que me estaba pasando dentro de mi hogar. Le conté todo a mi mamá y mi mamá me dijo, mija, lo que usted quiera hacer. Si usted quiere tener ese bebé, la apoyo, pero si no lo quiere tener, también la voy a apoyar, porque yo sé lo difícil que es criar hijos en una condición económica tan complicada como esta. Y pues en este momento usted no tiene trabajo y va a tener un hijo. Y yo le dije, no, mamá, si así fueron las cosas, así son.
y voy a tener a mi hijo y voy a hacer lo que sea necesario para darle a mi hijo la vida que mi hijo se merece. Así que empecé a trabajar de nuevo porque él no me lo permitía mientras vivía con él. Me cambié a la universidad nocturna y entonces trabajaba de día, estudiaba de noche y estudié hasta que estuve a punto de tener a mi bebé. Nació mi bebé, me tomé solo 2 semanas de descanso y retomé la universidad y empecé a trabajar otra vez. Hablé con una prima y mi prima pues era una adolescente, pero pues debido a las condiciones en las que nos criamos, ella siempre se encargó de cuidar a sus hermanitos pequeñitos y todo este tema, y entonces yo sabía que ella podía cuidar bien a mi bebé. Me extraía la leche y le dejaba varios biberones para que ella le diera durante el día. Fue algo muy complicado, pero logré terminar mi universidad. Al terminar la universidad encontré trabajo, empecé a trabajar y por cosas del destino, por cosas de la vida, allí donde entré a trabajar, me encontré con el papá biológico de mi hijo. Nos reencontramos, hablamos, él nunca supo que yo estaba embarazada, simplemente yo le dije, la relación se acabó, no quiero nada más contigo. Él no sabía que lo que yo estaba buscando era embarazarme. Así que empezamos a hablar, volvimos a tener pues amistad, todo este tema, y en un momento dado yo sentí el deseo de contarle la verdad, porque él empezó a preguntarme, ve, ¿qué pasó con tu esposo? No sé qué. Y entonces, no sé, yo quise contarle la verdad, rompí en llanto, le conté todo lo que me estaba pasando con mi esposo cuando empecé la relación con él, le dije que me perdonara, pero que yo había empezado esa relación con él únicamente porque quería embarazarme, y le conté que tenía un hijo. Ese hombre se quedó de una sola pieza, yo pensé que no me iba a volver a hablar nunca en la vida, y después de unos muy incómodos minutos de silencio me dijo, ¿por qué no me dijiste cuando te fuiste de su casa? Y le dije, porque nunca te pregunté si querías ser papá y la intención no es que lo fueras. Y me pareció completamente arbitrario decirte ahora que mi marido me votó, que yo estaba esperando un hijo tuyo. Así que por eso me quedé callada. En ese momento me dijo, sea como sea, aunque no haya sido concebido de la manera que debió ser, es mi hijo y estuvo mal que me lo ocultaras. Así que me dijo que quería conocer al niño, yo lo llevé a conocer al niño, me dijo, de todas maneras, ¿me permites hacerle una prueba de ADN? Le dije, claro que sí, le hizo la prueba, obviamente constató que era su hijo, y ese hombre que tuvo ese hijo sin ni siquiera querer, sin habérmelo pedido nunca, empezó a cumplir con una cuota de manutención voluntaria. Él mismo me dijo, le voy a dar a mi hijo tanto al mes. Y empezó a darme una cuota de manutención voluntaria por el niño y a visitar a su hijo todos los fines de semana. Iba por él en las tardes, se lo llevaba y lo regresaba en las noches, y a medida que el niño fue creciendo, ya se lo llevaba por más tiempo, era un papá presente, iba a los eventos de la escuela. Mi hijo siempre contó con su papá. Él y yo éramos muy buenos amigos. Yo quedé curada a tener ningún tipo de relación con nadie más. Yo me quedé completamente sola. Nunca volví a tener una relación con nadie. Pues resulta que cuando mi hijo tenía 5 años, la relación que él tenía terminó, y pues yo empecé a darle consuelo, a estar allí con él, a acompañarlo, y pues las cosas se fueron dando y nos enamoramos. En este momento nos estábamos haciendo ya todos nuestros planes de boda. Es una relación que empezó de una manera completamente loca, pero la verdad es que es un hombre bueno, es un papá presente y es un hombre que me ha brindado mucho apoyo y que estoy completamente convencida de que va a traer a mi vida cosas maravillosas. Así que estoy a punto de casarme con este hombre con el que en ningún momento pensé casarme, pero que sé que muy probablemente me va a dar una vida muchísimo más amorosa que la que tuve con mi primer pareja.